Vamos a empezar a hablar, hay algunos temas que son obvios, ¿no? Acerca de lo que uno imagina que va a hablar el presidente de la Nación, acerca de lo que será su discurso en la apertura de sesiones ordinarias. Pero no quiero olvidarme de un tema. Yo creo que le va a pasar factura a la oposición también por la falta de presupuesto, porque justamente el ámbito adecuado, van a estar todos juntos, todos los que le negaron a la República Argentina el presupuesto para este 2022, me parece que es un tema también que va a estar sobre la mesa de discusión. Saludamos a Nahuel Sosa. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Cómo sociólogo, están? integrante del Grupo Callao, docente, no vamos a desplegar el currículum. Pero bueno, estamos hablando desde el inicio, desde las 7 de la mañana, bueno, la expectativa que genera el discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Crees que este es un punto de inflexión, no solamente porque estamos saliendo de la pandemia, sino porque hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una recuperación muy importante de la economía en 2021 y las proyecciones para 2022? Bueno, creo que siempre en los momentos de apertura, de alguna manera, es un diálogo que tiene el presidente con la sociedad y con el pueblo, ¿no? Me parece que en ese marco también hay que pensarlo hoy como una jornada festiva, ¿no? En el sentido de, bueno, se reafirma una vez más la democracia. Digo esto que no es menor porque estamos en un momento en el cual han crecido, y lo hemos visto, los discursos de odio, han crecido y se apuestan las nuevas derechas a la antipolítica, y también, por otra parte, me preocupa mucho esa idea de pensar que la democracia solo es una cuestión formal, ¿no? La democracia tiene como tres elementos claves: la ideología, su sistema institucional, pero donde más radica su valor es en la práctica social, es decir, en eso, en el día a día. Por eso digo que es bueno esta jornada, más allá de si estás con el presidente o no estás con el presidente, ponerla en el marco de, bueno, una vez más la Argentina reafirmando, defendiendo su democracia frente al avance de los discursos de odio, de tendencias autoritarias que los vemos en nuestro país y a nivel mundial, pero a su vez profundizando esa democracia. Dicho esto, me parece que a la pregunta que me hacía la colega, creo que sin dudas va a ser un momento del discurso en lo que suele ser es una hoja de ruta que va a marcar por lo menos los hitos principales por los cuales va a transitar la gestión. Pero el acuerdo con el fondo me parece que vamos a estar esperando todo el tiempo cuando empiece a enunciar los temas económicos. El acuerdo con el fondo me parece que se lleva todas las miradas, y también si reafirma la postura argentina frente a esta crisis internacional entre la Rusia y Ucrania. Me da la sensación que son dos hitos importantes dentro de lo que va a ser el discurso del presidente. Sí, yo creo que, a ver, ahí hay como dos cosas. Me parece que hay dos cuestiones que van a ser claves. La primera tiene que ver con lo de trabajo y producción, mientras el discurso anterior del año pasado estuvo más centrado en la idea de las políticas de cuidado y en la gestión de la pandemia. Me parece que va a haber un discurso más centrado en la idea de trabajo, producción y el crecimiento. Y me parece que el acuerdo del FMI en ese sentido es un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, porque obviamente que hay que discutir el acuerdo en sí, pero la pregunta es ¿para qué es el acuerdo? O sea, ¿cómo ese acuerdo se puede o no construir en un proyecto de país? Porque me parece que esa es la lógica, que el acuerdo no puede ir disociado de cuál es el proyecto del país que vos te imaginás de acá al 2023. Y creo que también hay un punto que Alberto lo mencionó en otros discursos y que probablemente también esté muy presente, que tiene que ver capaz con otra agenda, que es la agenda del cambio climático, ¿sí? Que es la agenda ambiental, que es una agenda que viene creciendo, que no se puede, aunque a veces parezca a uno, disociarla también del crecimiento de un país, porque desarrollo y ambientalismo tienen que ir de la mano, y porque sin duda es uno de los grandes temas que la pandemia también puso en evidencia, ¿sí? No es lo mismo una humanidad que con la naturaleza tiene una relación depredadora, porque eso va a producir nuevas enfermedades y nuevos virus, que un momento donde la pandemia también sea para dar vuelta un capítulo y discutir seriamente en Corrientes. Vemos cómo eso también ha afectado a otros lugares, no sé, ahora Brasil en el Amazonas, estamos viendo distintos focos, y creo que ese es un tema también de agenda internacional. Ahora, Nahuel, también el crecimiento plantea otros aspectos, la inequidad y la distribución, y el federalismo también, ¿no? Y las diferencias entre las diferentes provincias. Sí, yo creo que uno podría decir las 5 principales desigualdades que tiene nuestro país es sin duda la territorial, que es el federalismo, la distributiva, la de género, la etaria, es decir, seguimos siendo un país adultocéntrico. También creo que el tema de los jóvenes y adolescentes va a estar presente, y después suele ser un país en los cuales pareciera que los ciudadanos que son adultos tienen mayor protagonismo, mayor voz que quienes son jóvenes o son ancianos. Y me parece que también, obviamente, una desigualdad étnica, que eso lo vemos con los pueblos originarios. En ese sentido, me parece que
hay un tema central, como yo te decía, trabajo y producción, que va a ser la inflación. Es decir, qué política vos te das concreta como Estado en una economía que está muy concentralizada en grandes monopolios, en muchas ramas, y que a su vez la inflación o el dólar es una herramienta que tiene el establishment o los poderes concentrados para condicionar a la democracia. Ahí volvemos al principio, porque otra cosa que no podemos hacer es disociar democracia política de democracia económica. Una ciudadanía o una sociedad que tiene poderes concentrados, que tiene monopolio, no está siendo totalmente, no es una democracia plena, porque una democracia plena es cuando no hay monopolios. A ver, y también habrá que prestar mucha atención, supongo yo, a los mensajes políticos que pueda haber entre líneas en el discurso del presidente. Porque es el primer discurso después del traspié electoral de las elecciones de medio término, y también se da en un momento dentro del frente con diferencias quizás más marcadas que en otro momento, sobre todo por el tema de la deuda, que tiene a los representantes de la Cámpora en una vereda distinta, en esa discusión y esa mirada acerca del acuerdo que habría que alcanzar. Sí, a ver, el Frente de Todos, la pregunta es la unidad para qué, ¿no? Me parece que en el 2019 la unidad tuvo muy ligada al sentido principal, que era derrotar al neoliberalismo y al macrismo y volver a construir un proyecto popular. Me parece que el año pasado la unidad estuvo muy ligada a la idea de políticas del cuidado. Frente a una pandemia excepcional, bueno, y frente a una derecha antivacuna que planteaba la infectadura, que llamaba de forma irresponsable a decir que se estaba envenenando a la población, como dice Elisa Carrió, me parece que la unidad estuvo muy centrada en decir un Estado presente y la prioridad es la vida y es la comunidad. Bueno, me parece que ahora el Frente de Todos discute cuál es el nuevo término de la unidad, que yo creo que sin duda el sentido de esa unidad va a ser un sentido ligado a cuál va a ser el modelo de crecimiento del país. Y la diversidad es una cualidad del Frente de Todos, y el propio presidente en noviembre del año pasado dijo que va a haber pasos en el 2023, con lo cual las distintas corrientes que pueda haber de las distintas miradas que va a haber en el Frente de Todos tendrán su derecho a participar y a poner. Me parece que eso no hay que verlo como algo malo, sino por el contrario algo positivo. Malo no, pero siempre, pero tuvimos en las anteriores aperturas un discurso más frentista, que incorporaba las miradas que son muy propias de Alberto y otras que no tanto, quizás. Y algunos analistas o algunos pensadores o algunos creen que quizás en este discurso sea un discurso más Alberto puro. Sí, creo que también es un discurso que le tiene que hablar a los 40 millones de argentinos y argentinas, no solamente a la base electoral del Frente de Todos. Y me parece que en ese marco lo que hay que buscar es, bueno, me parece que la principal función de Alberto es sintetizar, o sea, ser el equilibrista del Frente de Todos, y me parece que en ese marco buscar, en función de las distintas hoy corrientes y los distintos debates que se están dando, que al fin de cuentas son debates de discutir los dilemas del país, ¿sí? Me parece que eso es lo que se está poniendo en discusión en el Frente de Todos. Yo prefiero una coalición vibrante, que discuta, aunque a veces parece que se discuta a los gritos, pero que esté a una coalición que se empieza a chanchar y pierde la discusión política, ¿no? Porque te insisto con esta idea, me parece que es un momento, después de la pandemia, después de haber estado 2 años con pantallas, de no ocupar el espacio público, de volver a recuperar la política en el centro, de repolitizar, y se repolitiza a partir del conflicto. ¿Interpretás que va a haber un mensaje a la oposición también? Puede ser, a ver, me parece que la oposición en este país tiene una actitud claramente irresponsable. Es decir, la oposición, o por lo menos el sector de la oposición que contrajo la deuda. Hace poco salía en ámbito una encuesta interesante que 4 de cada 10 argentinos piensan que la deuda con el FMI la contrajo Alberto y no Macri. Entonces me parece, si bien ya hubo una querella contra Macri, de hecho en la apertura anterior el presidente marcó la querella por quienes tomaron el préstamo con el FMI, me parece que va a ser clave discutir quién es endeudado de forma responsable al país, volviendo a la idea de la democracia, discutir un nuevo nunca más económico, porque eso también es algo clave, y discutir también las sanciones penales que tiene que haber con quienes fugan capitales y quienes fueron irresponsables en ese sentido. ¿Cómo te imaginas el ambiente dentro del recinto, ¿no? Porque va a tener personajes que ha incorporado la política al Congreso distintos, ¿no? Y a veces se vuelve un poco efervescente algunas instancias de los discursos presidenciales. Vamos a tener, por ejemplo, un Milei, y no es el único, ¿no? Bueno, probablemente haya intentos de despolitizar mejor dicho, o de construir antipolítica en base a un hecho de la democracia.
Puede ser eso, pero creo que sin dudas hasta acá todas las aperturas de la oposición puede poner algún cartel, no sé, podrá hacer cosas para repudiar o silbar si a algo no le gusta, pero me parece que en términos generales siempre las aperturas de sesiones lo que hay que prestar atención más que a la forma es al contenido de los discursos, ¿no? Porque la oposición se ha puesto muy dura en el tema de Ucrania, por ejemplo, en estos últimos días, con la posición del gobierno y como se diría en el barrio, garpa el tema de Ucrania, ¿no? Sí, claro. Sí, es un tema obviamente de geopolítica, pero me parece que también es un tema que te marca que la oposición se la pasó diciendo que nos estábamos aislando del mundo, ¿no? Que en el gobierno de Cristina y ahora en el gobierno de Alberto había... Y la realidad es totalmente contraria, ¿no? Cuando uno ve las políticas que se fueron construyendo, es decir, alianza con China, volver a haber dado asilo a Evo Morales y salvado la vida en el momento que a la derecha lo quería matar, haber sido el Grupo Lima, haber ido con Angela Merkel, con Israel, o sea, se ha mostrado una agenda profundamente multilateral, marcando una posición con respecto a lo que tiene que ver con el principio de territorialidad, que es un principio clave que ha sostenido históricamente la Argentina, incluso lo planteaba Cristina hace poco en el tuit con respecto a Crimea, pero a su vez me parece que tiene que ver con esto de ojo que las potencias no tengan doble vara, que es lo que a la oposición le encantaría que Argentina esté alineada permanentemente a lo que diga la OTAN y Estados Unidos. Y me parece que lo que no se banca es que haya, o la oposición no, vamos a decir claramente, cambiemos, ¿no? Tampoco quiero meter al FIT o a otras expresiones de la oposición en el medio. Y me parece que lo que no se tolera es que haya un gobierno que haya elegido no las relaciones carnales, sino una agenda multilateral. Te decía esto del punto de inflexión, ¿no? Porque justamente son 2 años de mandato, hablábamos de lo que puede pasar adentro del Congreso, del discurso del presidente Alberto Fernández, ahora también hay una plaza que se está movilizando. ¿Qué sectores apoyan al gobierno nacional? ¿Crees que en esa plaza también, como en el bloque de diputados, puede haber algunas diferencias? Bueno, a ver, en esta idea de la jornada de fiesta, sí, van a estar movilizando los movimientos sociales, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, va a estar también la CGT, intendentes, distintos colectivos también culturales. Me parece que eso es importante porque hay que volver a recuperar el espacio público y la calle. Y con respecto al bloque de diputados del Frente de Todos, me parece que es un bloque que se ha mantenido unido, ¿sí? O sea, el propio Máximo Kirchner, incluso cuando plantean su renuncia, dice, bueno, yo renuncié a la presidencia, pero no renuncié al bloque ni a estar en esta fuerza política. Y está dando un debate. Más que por las presencias, por las ausencias que va a haber en la plaza, en la plaza también. Respecto a, bueno, me parece que esas son decisiones políticas que son legítimas, creo que cada fuerza dentro del frente puede decidir si acompaña, porque recordemos que hoy también es una foto de unidad, porque hoy está Alberto, está Cristina y está Massa. Exacto. Sí, o sea, si viene, obviamente es el presidente, se hace en el Senado y tiene una carga institucional muy fuerte. Y bueno, cada fuerza habrá elegido acompañar de distintas maneras, algunos movilizando, otros acompañarán con otros gestos. Vamos a ir a la calle, ¿te parece? Te quedas un ratito más con nosotros, Noel. Así vamos con este ida y vuelta que tenemos entre lo que imaginamos que puede llegar a pasar y lo que está ya pasando. Laura, a ver, te escuchamos. Claro, Alejandro y también Vero, a mis espaldas, les hago la seña aquí por sobre el hombro, porque claro, la atención está depositada ya en esta puerta porque están ingresando los invitados, también los representantes, los legisladores, así que me voy a poner de espaldas a la cámara para estar presente a todo lo que ocurra y no perdernos ninguna nota. Daniel Goyán acaba de ingresar recién, dijo que saldrá en unos minutos nada más para hablar con nosotros, con esta guardia de prensa que estamos, podríamos decir, dispuestos de tal manera donde estamos de alguna manera tratando de resguardarnos del intenso sol que va a marcar esta jornada, este mediodía con mucho calor. Todo ya lo programado se está dando, están ingresando las organizaciones a la plaza de los 2 congresos, los podemos ver, los podemos escuchar, detrás del vallado nosotros, por supuesto, pero con la intensidad que marca siempre el pulso de la calle, como bien decían ustedes. Recordemos que este acto en la plaza de los 2 congresos tendrá esas pantallas gigantes, no solamente para ver lo que ocurre en el recinto, sino para poder escuchar. Y siempre de alguna manera las organizaciones que acompañan, aparte del discurso de cada uno de los temas y que marcan el énfasis y el carácter que el mandatario ponga en cada uno de los temas, por supuesto,
también marcan el pulso de la movilización, de la manifestación, de aquellos que se han movilizado frente a esta plaza de los dos congresos y que de alguna manera ya están ingresando por las calles también laterales, porque recordemos que no solamente van a movilizar las organizaciones sociales, como bien decían ustedes allí recién en la mesa, sino también que la CGT ha prometido su presencia, ha dejado parte también de, claro, sus carteles, sus puestos, sus bombos, sus integrantes. Algunos de ellos han venido desde la madrugada para tratar de tener la mejor imagen. Creo que está, si no es Daniel Golián, yo me voy a acercar. ¿Lo van a hacer, chicos, ustedes? A ver, yo me acerco porque estoy en vivo. Doctor, ¿cómo le va? Bueno. Doctor, estamos en vivo, si se puede poner de frente a las cámaras, ¿cómo le va? ¿Qué expectativa? A ver, para allá. Ah, listo, bueno. Bueno, como todos los años, y sobre todo en las épocas de Néstor Kirchner, Cristina, Alberto, en donde realmente la apertura que marca la Constitución, el 1 de marzo, de las sesiones ordinarias, se transforma en un hecho político importante. El presidente va a hacer un raconto de lo que viene sucediendo, de cómo ve el país, y va a hacer un raconto también de hacia dónde vamos, ¿no? Después de un contexto complicado del mundo, que empieza en Argentina con una situación muy difícil que nos dejan en el año 2019, cuando asumimos el gobierno, luego se le suma la pandemia, y ahora, como todos sabemos, tristemente, esta situación de guerra que desestabiliza a todo el mundo, además, por supuesto, de generar una situación espantosa, como generan todas las guerras cada vez que eso se produce. Así que en ese contexto y en ese marco, el presidente nos va a hablar de cómo sigue la Argentina para adelante, cuáles son los proyectos y básicamente aquello que es de interés que tenga tratamiento parlamentario. ¿Cuáles son los temas pendientes de esta nueva etapa, doctor? Bueno, es lo que venimos diciendo siempre, cómo la Argentina sigue creciendo. Venimos de un año con más de 10% de crecimiento, sobre una situación muy difícil que generó la pandemia a nivel mundial, con caídas de los PBI en todos los países del mundo, con una situación muy complicada. Bueno, Argentina recupera, nos estamos recuperando y hay que profundizar esa recuperación y todo el paquete de medidas, incluso los que habían sido enviados en su momento para las extraordinarias, que lamentablemente por alguna posición de la oposición no pudimos llevar adelante, tristemente, porque incluso había en salud muchos temas importantes, pero también tenía un paquete muy importante de medidas que tiene que ver con cómo vamos mejorando nuestro perfil industrial, exportador, productivo, en el tema automotriz, agrícola, ganadero, etcétera. Una serie de productos muy importantes. Y yo creo que hacia ahí va a definir el presidente los grandes trazos que nuestro país necesita: generar más trabajo, más industrialización, más actividad productiva. Doctor, ¿qué actitud va a tener el Frente de Todos con respecto a la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cree usted? Mire, nosotros estamos debatiendo y discutiendo, nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo por sacar al país de una situación muy complicada, de un crédito que se tomó en forma muy irresponsable, sin posibilidad de repago. Todo el mundo sabe que Argentina no iba a estar en condiciones de pagar 2 años seguidos 19.000 millones de dólares, era absolutamente imposible. Y bueno, de ese desastre que dejaron, que realmente nos genera un condicionamiento muy fuerte, el gobierno está trabajando para hacer lo mejor posible. Se están terminando, como ustedes saben, de ajustar toda la letra chica, las últimas definiciones. Luego eso pasará al Congreso, nosotros lo evaluaremos, veremos en qué tiempo sucede, estamos abiertos para rápidamente darle una salida que tiene que ser lo mejor para el pueblo argentino, dentro de las posibilidades, que no son las mejores, porque estar en el fondo es malo, pero dentro de esa situación las medidas y las posiciones que nos lleven a que nuestro pueblo sufra lo menos posible esta situación, ¿no?